Hola, buenas noches a todos. Espero que estén pasando una excelente noche. Hoy, 17 de octubre, damos inicio a las ponencias organizadas por el Comité de Estudiantes de Medicina de la UNIVAC. En esta ocasión abordaremos el tema de artritis reumatoide impartida por el doctor José Eduardo Velasco, a quien agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación para ser ponente en esta institución. Bueno, el doctor Velasco es egresado de la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca, en la licenciatura de médico cirujano. Cuenta con una amplia experiencia laboral en el área de investigación activa en los servicios de salud, específicamente en reumatología, en el Hospital Dr. José G. Parras. Además, posee formación técnica en evisceración durante 3 años y ha sido brigadista de rescate y primeros auxilios en la Ciudad de México. Su experiencia en investigación médica incluye estudios sobre artritis reumatoide, demencia y síndrome metabólico, también en el Hospital Dr. José G. Parras. Ha recibido una extensa capacitación en diversos programas, como el Programa de Capacitación de Metodología de la Investigación en Salud con orientación en atención primaria, y cuenta con una constancia de participación en el 52º Congreso Mexicano de Reumatología. Asimismo, ha realizado un curso sobre virus emergentes y actualización científica en COVID-19. Al terminar, el doctor, abriremos un espacio de preguntas. Cuando aquellas personas que quieran participar, por favor, alcen la mano con la reacción que se encuentra en esta aplicación, o también en su caso pueden mandar un mensaje donde yo seré la que lee la pregunta. Estamos seguros de que su conferencia, doctor, será para un gran valor para nosotros y nuevamente agradecemos su participación y su presencia de ustedes en esta ponencia. Sin más preámbulos, damos por iniciada la ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es el doctor José Eduardo Velasco Espinal. Como ya mencionaron un poquito, vamos a hablar acerca del tema de artritis reumatoide. Este es un tema pues bastante controversial para pues, muchas personas porque muchos no conocen realmente lo que es estas enfermedades que pueden ser bastante importantes hoy por hoy en nuestro México. Entonces, bueno, ya ahorita nos hicieron el favor de presentar un poquito. Esto es una probadita de más o menos lo que he hecho en toda mi poca corta carrera. Dentro de lo más importante, creo que es lo que ahorita mencionamos, básicamente en el ámbito de la investigación. Ahorita actualmente estamos pendientes precisamente en una investigación prospectiva, precisamente hablando sobre lo que sería la correlación entre el síndrome metabólico y la dicha artritis reumatoide. Esto es muy importante y es un tema que vamos a ir abarcando poco a poco, así que les pido que si en cualquier momento no me escuchan o se escucha un poquito cortado, me digan para que yo pueda desconectar mi cámara para cualquier cosa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Primeramente, antes de hablar de artritis reumatoide, vamos a decir por qué reumatología, o sea, qué es una enfermedad reumática, qué es la artritis reumatoide. Antes de hablar precisamente de artritis reumatoide, hay que saber qué es la reumatología. Remontémonos en una galaxia muy lejana, hace unos miles de años realmente, las personas en un principio, cuando buscaban saber exactamente de dónde provenían todas las enfermedades, se lo atribuían a todo, a los animales, a los dioses, y llegó un punto en el cual se buscó demostrar o cuando menos darle un conocimiento un poquito más científico. Este es un conocimiento bastante ambiguo porque se lo atribuían todo a lo que serían los humores o propiamente a los sentimientos o los estados de ánimo de las personas. Razón por la cual en las primeras descripciones que se han encontrado de reumatología, la palabra reuma nos remota a decir que es un cambio, o en este caso un flujo del estado de ánimo. Hoy por hoy, al siglo XXI, nos habla de que la reumatología va a ser una ciencia que estudia específicamente todo lo que sería el diagnóstico, el tratamiento y obviamente todo ¿cómo podemos decirlo?
cómo se lleva toda esta enfermedad que abarca directamente a solamente las articulaciones y los huesos. Sin embargo, se ha encontrado poco a poco con el tiempo, pues que no solamente es una enfermedad de huesos, es una enfermedad sistémica, razón por la cual eso es lo que ha afectado más a nuestros pacientes. Esto lo puedo corroborar básicamente que este problema ha sido o ha ido aumentando poco a poco, ya que se han aumentado los casos en México. De acuerdo a varios estudios de prevalencia, se ha encontrado que dentro de las enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide llega a ser una de las enfermedades más comunes en México, incluso que a comparación del mundo, que iremos viendo un poquito más adelante en otras diapositivas. Sin embargo, es muy importante de nosotros tomar en cuenta, ya que pues llega a ser una enfermedad o llega a ser un padecimiento el cual no llega a ser tan nombrado comúnmente como otro tipo de enfermedades más comunes que vemos en la consulta del día a día, como lo que podría ser diabetes, hipertensión, algunas enfermedades virales, pero realmente empieza a ser un poco a poco a generar más casos de incidencia, lo cual nos genera evidentemente pues un gran problema en nuestra población. Y eso es básicamente la razón por la cual se ha llevado este estudio, en este caso el aumento de este estudio de estas enfermedades en nuestra población. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos y otra cosa, vamos a hablar de lo que sería la artritis reumatoide, ¿ok? Entonces, básicamente, la artritis reumatoide, en pocas palabras, va a ser una enfermedad autoinmune y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para su entendimiento y para su desarrollo. Esto quiere decir que es una enfermedad que no va a tener una causa específica por la cual se pueda saber su origen o su causa. Sin embargo, hoy por hoy en reumatología no se puede llamar ya una enfermedad autoinmune, como que no se sabe exactamente qué es lo que la produce. Hoy por hoy ya se tiene que tener una idea de más o menos cómo funciona su fisiopatología para poder entenderla. Entonces, como les venía mencionando previamente, la artritis reumatoide llega a ser un problema bastante común ya en México, ya que, como podemos observar en la diapositiva, aproximadamente la artritis reumatoide y todas las enfermedades reumáticas principalmente abarcan aproximadamente el 1% a nivel de la población mundial, teniendo un poquito mayor de casos de prevalencia y tanto de incidencia en nuevos casos en la población que vive específicamente en el continente americano. Esta va a tener un rango aproximadamente de edad entre los 40 y 60 años, con una relación aproximadamente 3:1, bueno, desafortunadamente, hacia las mujeres. Es importante nosotros saber que esta enfermedad no va a ser mortal como otro tipo de enfermedades, las cuales si no llevan un tratamiento, pues evidentemente pues van a generarnos algo, pues una complicación bastante grave, o en el peor de los casos, pues evidentemente, pues la muerte del paciente. La mayoría de las causas por las cuales los pacientes llegan a fallecer, aquellos que tengan esta enfermedad, se debe a enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que se ha encontrado de acuerdo a varios estudios de prevalencia en este caso. Aquí hay unos términos que me gustaría que ustedes se quedaran en esta diapositiva para más o menos ir como entrando en contexto de todo lo que vamos a hablar posteriormente, que es esas siglas ACPA, que son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, y posteriormente lo más importante, que es la seropositividad y seronegatividad. Esto va a ser un punto de inflexión muy importante para nosotros llegar a tomar un diagnóstico y evidentemente darle un tratamiento a los pacientes. Entonces, eso es algo que quiero que tomen en cuenta para precisamente darles contexto de lo que vamos a estar hablando posteriormente. Entonces, como les venía mencionando, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto, como ya les mencioné, es una enfermedad, es una causa que tiene de cierta manera un origen desconocido. Sin embargo, como les decía, hoy por hoy ya como médicos decía sabe cómo es que se produce. Ya hoy por hoy nosotros tenemos una idea de la razón o la causa o efecto del por qué más o menos funciona así la artritis reumatoide, aunque aún se sigue investigando el cómo es que llegan estos factores externos a promover o en este caso desencadenar toda esta enfermedad. Y como les venía diciendo desde un principio, en el origen de toda esta enfermedad, en el origen de buscar
saber qué está ocurriendo con esta enfermedad y con todas muchas enfermedades, nos habla de que la clínica básicamente que vamos a encontrar en pacientes con artritis reumatoide no se va a limitar específicamente a clínica en las manos, en este caso en articulaciones de las manos, articulaciones de los codos o en las rodillas. Va a ser una clínica sistémica. Y eso es muy importante porque muchas veces los médicos de primer contacto se quedan solamente con esta parte, de que ya le tiene dolor, tiene artralgias y ya lo mandan directamente al reumatólogo, sin realmente incluso llegar a realizar una buena exploración física o realmente considerar en este caso otro tipo de enfermedades que pueden llegarse a confundir. Es importante decir al paciente que es una enfermedad que va a tener para toda su vida. Aquí el objetivo no es que se vaya a curar, no es como que le vayamos a dar un antibiótico para una infección y se le va a quitar absolutamente, o sea, no, eso es una enfermedad que va a tener toda su vida y el objetivo principal de todo esto es generar que el paciente entre en un estado de remisión, o en este caso que se apague la enfermedad. Esto va a ser dado debido a su tratamiento tanto no farmacológico como su tratamiento farmacológico. Ahora, ¿cómo vamos a observarla? Directamente nosotros vamos a ver que estas van a ser artralgias simétricas, o sea, en este caso que sean iguales en ambos lados del cuerpo, y es muy importante el tipo de inflamación que va a generar esta enfermedad, porque, por ejemplo, llegan a haber otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la artritis séptica, que la inflamación llega a ser tal punto que genera, en este caso, o que es generada, vaya, por una infección, y por lo tanto, por dentro o dentro de la articulación, o en este caso de la artritis, genera pus por la infección. En este caso, no va a ser supurativa porque no va a tener un origen infeccioso. Eso es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta para precisamente darle un diagnóstico oportuno y claro al paciente, porque pues obviamente es nuestra responsabilidad. Entonces, como les venía mencionando, en México es bastante importante nosotros tomar en cuenta esto, y aquí es a donde quiero yo entrar un poquito en conciencia con ustedes, debido a que, si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que todas las enfermedades reumáticas y principalmente la artritis reumatoide va a representar o va a ser dada aproximadamente el 1%. Bueno, pues, ¿qué creen? En México esto va a ser representado aproximadamente entre el 0.5 y el 1.6%. Esto depende de la zona geográfica, pero sin embargo podemos ver que incluso hay zonas en las cuales es el doble incluso, casi el doble más bien, de lo que sería el porcentaje de correlación de otras enfermedades a nivel mundial. Esto es justamente lo que estamos investigando, el por qué causa esto que en la población mexicana pues se llega a encontrar más predisposición o que podamos encontrar más incidencia en casos en pacientes en México. Y esto es lo que estamos empezando a correlacionar. Lo que hemos encontrado más o menos en resumen para platicarles de esta situación es precisamente que todo puede llegar a tener un origen directamente proporcional hacia lo que serían los trastornos metabólicos, que precisamente que es como el talón de Aquiles de los mexicanos, o en este caso de todo México, porque pues sabemos que tenemos el lugar número 1 a nivel mundial de obesidad. Entonces, esto es un punto muy importante en el cual pues se concentra el mayor punto de inflexión para precisamente desarrollar o que pueda llegar a desencadenar esta enfermedad. Aquí tenemos en la diapositiva precisamente varios ejemplos en los cuales pueden observar que en México se ha encontrado que aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide, la mitad, si no es que casi uno de cada dos pacientes puede llegar a tener algún trastorno metabólico, en este caso desde dislipidemias o alteración en su colesterol o sus triglicéridos, hasta evidentemente una alteración específica en lo que sería su glucemia, tanto por alguna alteración como la diabetes o un síndrome metabólico más específico. Entonces, esto es digamos, el fundamento por el cual se ha empezado a investigar se empezó a investigar más a fondo el por qué origen o por qué se llega a dar más en estos pacientes en México que en comparación a nivel mundial. Y esto lo puedo respaldar con precisamente la diapositiva que están viendo, porque ha habido ciertos estudios en los cuales sí se ha llegado a encontrar, como les venía mencionando, que aproximadamente 4 de cada 10 pacientes empiezan con artritis reumatoide y generan posteriormente alguna alteración metabólica, llámese, como les dije, diabetes, como sería algún trastorno dislipidémico, y esto es un punto muy importante para nosotros porque evidentemente es lo que se supone que primer contacto, que es el primer médico general, tiene que tratar.
Entonces, es algo que al final del día llega a ser bastante importante para nosotros porque esto va a afectar a la población y nos damos cuenta que pues no solamente son las típicas consecuencias que el pie diabético, que la catarata, o sea, vamos dándonos cuenta que también pueden generar otro tipo de enfermedades o cuando menos si no generarla, provocar a que se desencadene un tipo de enfermedades. En este caso, las reumáticas y hablando específicamente de la artritis reumatoide. Entonces, este es el fundamento, como les venía mencionando, del por qué se está investigando, de por qué ese es el motivo de nuestro estudio en el Hospital Dr. José G. Parres, de asociar precisamente la artritis reumatoide con el síndrome metabólico, o en este caso la diabetes o la alteración de la glicemia. Eh, bueno, como les venía mencionando también, hay ciertos factores de riesgo que pueden desencadenar, y no solamente los trastornos metabólicos, que es lo que ahorita les venía diciendo, existen otros, y principalmente lo que genera o lo que desarrolla la artritis reumatoide van a ser el aspecto genético, que es un punto muy importante, pero también existen otros factores, tanto modificables como no modificables, como lo que serían los factores medioambientales y precisamente el sexo. Entonces, estos son puntos muy importantes de tomar en cuenta para nosotros tener conocimiento de cómo funciona la enfermedad y tener una noción de cómo se desarrolla todo esto. Aquí no se puede mover muy bien, pero no pasa nada, yo les explico. A grandes rasgos, la enfermedad, digámoslo así, a nivel genético, va a estar dado bajo la teoría de lo que sería el epítope compartido. Los que son médicos saben precisamente, y todos ustedes, que dentro del complejo mayor de histocompatibilidad existen ciertas cadenas y dentro de estas cadenas ciertas regiones. En estas regiones hay ciertas secciones, a su vez, que una de ellas, por ejemplo, se llama la sección beta. En esta sección, por ejemplo, que es donde más se llega a tener o afección o donde más se llega a encontrar una alteración, hay varios heterodímeros. Estos van a tener ciertas regiones y aproximadamente en la región 1 y la región 3 va a existir ciertas secuencias de aminoácidos, los cuales se van a encontrar alterados y estos aproximadamente cuando existe alguna alteración en esta serie o esta localización específica de alteración, vamos a tener pacientes con mayor predisposición de generar artritis reumatoide. Entonces, en pocas palabras, vamos a encontrar antígenos leucocitarios humanos, específicamente como los que tenemos en pantalla, el HLA-DRB1 o 01 y el HLA-DRB 104, que son los que principalmente se llegan a encontrar alterados cuando existe alguna correlación con mayor predisposición para poder generar artritis reumatoide. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué tan frecuentemente es que una persona pueda llegar a tener artritis reumatoide si su madre en este caso la tiene, ¿no? Si la paciente en este caso, porque usualmente es algo que iba a mencionar, pero se encuentra más comúnmente en mujeres la enfermedad, si la paciente es mujer y su mamá o su abuela también tuvo artritis reumatoide, usualmente tiene aproximadamente de 5 a 6 veces más probabilidad de presentar artritis reumatoide que otra persona que no lo tiene. Entonces, sí puede llegar a ser heredable, pero sin embargo no quiere decir que todos los casos van a ser así de que 100% de artritis reumatoide el hijo o la hija en este caso. Entonces, y como les venía mencionando, también al principio les mencioné que había un término de cero negatividad y cero positividad en tanto a lo que sería los anticuerpos antipéptidos cíclicos y turinados. Es un tema que ahorita vamos a abordar un poquito más adelante, pero lo importante es que ustedes sepan que sí puede llegar a haber casos en los cuales pueden encontrarse pacientes que no se encuentren con esa alteración, sino en otro tipo de genes, tales como lo que sería el IL2RA, que está ahí precisamente ahí en la pantalla, y el DKK1. Entonces, esos también pueden llegar a encontrarse en pacientes sin que precisamente se encuentre alterado algún antígeno del leucocitoro humano específico. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante de nosotros tomar en cuenta como aspectos genéticos y también existen otro tipo de aspectos que también me gustaría abordar dentro de esto, que también estamos hablando que no solamente los antígenos leucocitarios humanos, sino otros tipos de genes específicos, como por ejemplo el EXO-C1, que han demostrado ciertos estudios que existen otras variantes genéticas que van a ser asociadas específicamente con el artritis reumatoide. Ciertos marcadores genéticos, como por ejemplo el EXOS-C1, que es el que tienen ustedes en pantalla. Estos se han encontrado más en un tipo específico de ejemplos, como lo que serían los gemelos monocigotos,
y que van a tener una acción específica, específicamente hablando, perdón, en los linfocitos TCD4 o en este caso, y también los linfocitos T helpers. Y esto vamos a hablarlo en la fisiopatología, pero menciono todo esto porque el inicio o la razón por la cual empieza a desencadenarse la enfermedad la sabemos, recordando que es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, el por qué se llega a generar esta alteración es la que sigue todavía en estudio, ¿ok? Entonces, esto es muy importante de que no es que no se sepa exactamente cómo es que se produce la enfermedad, sino al final del día lo que no sabemos es qué lo desencadena o cómo es que se desencadena toda esta respuesta por pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces, les venía mencionando otro factor de riesgo muy importante para todos los pacientes o las pacientes que pueden llegar a desarrollar artritis reumatoide es el sexo. Como ya les venía mencionando desde un principio, vamos a tener una relación de 3-1 desfavorablemente en este caso para las mujeres y encontramos que el mayor número de casos o más casos, vamos a hablarlo de una manera que se llegan a encontrar fuertes o que pueden llegar a ser con consecuencias o complicaciones más fuertes son en los hombres, ¿okay? En comparación con las mujeres. Y esto se debe evidentemente a que de una u otra manera se desencadena toda esta respuesta inmunológica anormal de una manera más, bueno, diferente. Esto es por un factor de protección de lo que sería el factor hormonal en las mujeres y es algo que de una u otra manera como que los medio protege. Razón por la cual, o eso es lo que explica, por qué el rango de enfermedad, el rango de encontrar la enfermedad es entre los 40 y 60 años, porque es el rango en el cual se encuentran las pacientes premenopáusicas y, en este caso, menopáusicas. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder entender cómo es que funciona esta enfermedad o por qué la causa esta enfermedad. Voy a iniciar tantito mi audio porque va a estar pasando algo por aquí. Un segundo. Ya, perdón. Entonces, otros factores de riesgo, como les venía mencionando, factores de riesgo que sean modificables, porque ya estamos hablando de los factores no modificables, que hablamos que en este caso es el sexo y precisamente factores genéticos y factores epigenéticos. Factores modificables, sí podemos encontrar varios, que de hecho es básicamente algunos de ellos muy importantes para que desencadenen esta enfermedad, tales como por ejemplo lo que sería el fumar. El fumar es precisamente algo de lo que es acción a nivel mundial y evidentemente los mexicanos pues no es la excepción. ¿Esto por qué? Se ha encontrado en estudios que el fumar, siendo como un factor modificable, es un punto muy importante para nosotros entender la gravedad que puede llegar a complicarse más la enfermedad o desencadenarse de manera más profunda, ya que genera una alteración específicamente en la metilación y citrulinación del DNA y esto es generado precisamente por el aumento de lo que sería la inflamación a nivel, en este caso, de la mucosa ¿cómo se llama? De los pulmones. Y esto es debido a que este es el mecanismo de lo que provoca precisamente el fumar. Entonces, cuando genera precisamente, en pocas palabras, un paciente que fuma, pues que nos va a generar inflamación a nivel de los pulmones y también nos puede desencadenar a esta reacción inmunológica de inflamación a nivel sistémico. Eso es precisamente lo que se está estudiando, el cómo es que promueve esta situación. No solamente fumar, obviamente exposición a tabaquismo pasivamente, pues de igual manera, pues es lo que afecta. Pero algo muy importante y es algo que también se ha empezado a estudiar bastante, es el hecho de que hay otros factores como los silicatos, que comúnmente pues también se ha encontrado que ha sido un punto muy importante para nosotros decir que es un desencadenante en esta enfermedad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Más comúnmente hoy en la cirugía cosmética, tanto en este caso en la cirugía facial, como al final del día, también en los famosos implantes. Usualmente un implante no tiene que tener todas las medidas de seguridad sanitarias y que no tiene por qué romperse, pero por ejemplo, supongamos que existe algún traumatismo, el contacto con el cuerpo de estos silicatos genera precisamente en caso de tener disposición o predisposición genética, pues el desencadenamiento de esta enfermedad. Entonces eso es muy importante. Ahora, hay otro punto también, vaya, que también es bastante controversial y es algo que también no muchos toman en cuenta, que es el hecho precisamente de la relación que se llega a tener con ciertas infecciones y específicamente con una enfermedad que se llama enfermedad periodontal o en este caso infecciones orales bucales. Se ha encontrado que existen ciertas bacterias, específicamente bacilos, como por ejemplo lo que sería la Protella copri, que se ha encontrado básicamente que puede llegar a tener mayor predisposición para poder generar esta enfermedad.
como un marcador de inicio temprano y evidentemente de gravedad. Ahora, otro tipo de infecciones como infecciones virales también pueden ser el desencadenante del desarrollo del artritis reumatoide y el estatus económico socioeconómico bajo. Esto más que nada vamos a hablarlo de para lo que sería la gravedad de la enfermedad, debido a que las personas pues que tienen usualmente un estatus socioeconómico bajo no van a tener a veces el alcance de la información para poder llegar a informarse de manera correcta, para poder llevar tanto un diagnóstico como un tratamiento y sobrellevar la enfermedad, perdón, de manera correcta. Entonces, esto es muy importante para nosotros tomar en cuenta esta situación y apoyar este sector de la población que también pues es bastante importante para nosotros. Entonces, esto, como pueden ver, hay ciertos factores que sí son modificables, que son ciertos factores que pueden llegar a afectar en esta enfermedad y de una u otra manera esto va a ser parte del tratamiento no farmacológico de los pacientes, precisamente evitar estos contactos con estos agentes o estos factores que sí pueden ser modificables y de igual manera pues la higiene y asimismo la vacunación, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, para todos los presentes, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, pero principalmente recordándoles que pues no va a ser la artritis reumatoide no va a ser una enfermedad mortal o la razón por la cual van a fallecer esos pacientes. Se va a asociar más comúnmente con otro tipo de enfermedades, con enfermedades cardiovasculares y principalmente lo que sería, por ejemplo, como podemos ver en pantalla, la hipertensión arterial. Ahora, la fisiopatología. Vamos a tomar en cuenta que el cuadro que tenemos de la derecha, tenemos en tres lugares predisponentes, lo que sería a nivel de mucosas, a nivel de lo que sería la linfa y el torrente, en este caso todo el torrente de linfa a nivel sistémico y a nivel de articulación. ¿Qué ocurre? Cuando tomamos uno de estos de riesgo, ya sea el que ustedes gusten, supongamos que vamos a tener una infección periodontal, esta afección o esta inflamación a nivel de lo que sería la cavidad oral bucal va a generar esta respuesta de la pérdida de tolerancia de esta respuesta inmunológica. Esta pérdida o esta alteración que va a ser generada va a ser predisponente para poder generar ciertas reacciones en el cuerpo. Como ya les venía mencionando, va a haber una reacción que va a generar una citrulinación del DNA, lo que va a provocar? Va a provocar una alteración a nivel de creación de ciertas proteínas. Supongamos, por un ejemplo, que es más o menos el que se puede ver en pantalla, que tuviéramos una proteína que le cambiamos una arginina por lo que sería una citrulina. ¿Qué va a ocurrir? En el momento en el cual esto se codifica y ya básicamente la proteína se crea, el cuerpo lo va a identificar precisamente como algo que no es del cuerpo. Entonces, van a empezar a tomar esta información precisamente como lo que serían las células dendríticas o los macrófagos y llevarlas por lo que sería todo el torrente de la linfa hacia lo que sería para poder identificarla mediante el complejo de identificación para tomarla con las células B, perdón, y estos posteriormente, las células B NATE, que activen a las células B maduras, y posteriormente que estas activen a lo que serían las células, a las células B para una producción mayor de autoanticuerpos. Entonces, células T, perdón, me equivoqué, son las células T NATE las que activan a las células T maduras y posteriormente que las células B produzcan los autoanticuerpos. Esto ya estamos hablando a nivel sistémico. En el momento en el cual pues cuando hablamos ya a nivel de articulación, porque esto estamos hablando a nivel sistémico, pues recordemos que una articulación pues no va a estar irrigada. Entonces, el cómo va a llegar todas estas células proinflamatorias y todas estas células que se van a desencadenar por una respuesta inmune, tanto innata como adaptativa posteriormente, va a ser por mente precisamente la linfa. Entonces, sabemos y recordemos que en la articulación, en todas las articulaciones van a haber ciertos tipos de células, específicamente los tipos de los sinoviocitos y los fibroblastos, que van a estar usualmente flotando comúnmente ahí como hablándola así en un estado homeostático, de manera natural o normal. Cuando existe esa alteración o esta aglomeración, esta acumulación de todas estas células, van a ser filtradas precisamente por la linfa y nos van a generar precisamente una aglomeración o un cúmulo de ciertas células proinflamatorias debido precisamente por la interacción de las células dendríticas y los macrófagos, liberando ciertas células proinflamatorias, como cuáles, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 17, que van a actuar directamente precisamente generando inflamación y posteriormente actuando precisamente como factor de necrosis tumoral y otro tipo de células también proinflamatorias que nos van a generar esta reacción autoinmune precisamente, perdón,
generando precisamente esta aglomeración de todas estas células directamente sobre lo que sería la articulación. Entonces, al momento que existe todo esto ya crónicamente, conforme va pasando un poco el tiempo, esto nos va a generar que finalmente, como podemos observar en la parte hasta abajo del lado derecho de la diapositiva, pues una destrucción de lo que sería el cartílago, y también precisamente una destrucción ósea. Entonces, eso son pocas palabras para no entrar tan de lleno, pero eso es lo que provoca, o es la forma en la cual se empiezan a generar artrosis propiamente en las articulaciones, y el desgaste y precisamente el deterioramiento de todas estas articulaciones. Entonces, esto es lo más importante, o cuando menos es la forma más digerible para poder entender el por qué, cómo funciona esta enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar, una vez que ya entendimos un poquito de la fisiopatología y de cómo se puede generar esta liberación tanto de los autoanticuerpos y de esta generación de esta aglomeración directamente sobre las articulaciones, y cómo vamos a encontrar clínicamente al paciente? Primeramente, el paciente va a llegar a primera consulta por dolor. O sea, ese es el motivo principal por el cual, de hecho, los médicos de primer contacto y los médicos de primera vez envían al paciente al reumatólogo, porque precisamente llegan con mucho dolor. Usualmente el dolor tiene que tener ciertas características que ahorita las voy a mencionar. Sin embargo, muchos médicos confunden bueno, muchos médicos confunden estas manifestaciones clínicas con otro tipo de enfermedades, y para todo suelen recetar a diestra y siniestra, perdón, esteroides, precisamente para quitar el dolor, sin realmente encontrarle un sentido, el porqué o el origen de esta enfermedad. Entonces, recordemos que tiene que tener un tipo de inflamación específica. ¿Cómo se va a encontrar el paciente? El paciente va a llegar directamente con dolor, como ya les mencioné, pero va a tener una rigidez matutina, que conforme va pasando el día y conforme va haciendo el movimiento, va a pasar esta rigidez y este dolor, va a tener entumecimiento, y de una u otra manera en la articulación afectada pues puede generar a largo plazo, si no llega un tratamiento, como ya vimos, artrosis de las articulaciones, o la articulación que en este caso esté afectada. Usualmente tiene una predisposición de localización específica de más articulaciones, de unas articulaciones, perdón, en un lugar en específico que ahorita veremos, pero en manera de resumen, por si alguien no entendió, o manera más fácil de entender, aquí está todo explicada la fisiopatología. Aquí, como podemos observar del lado izquierdo, tenemos una cápsula articular sana, íntegra, y la comparación de cuando tenemos ya toda esta aglomeración de células proinflamatorias dentro de lo que sería la articulación. Como podemos observar, ya no tenemos propiamente del lado derecho, en este caso en la zona roja, vemos que existe este panus, que es el nombre de toda esta aglomeración de células proinflamatorias, y al momento que perdemos todo lo que sería la cápsula articular, genera una fusión, esta fusión de los huesos, y por lo tanto tenemos pérdida del movimiento. A esto se le llama anquilosis. Entonces, como pueden observar, esto a grandes rasgos, si no se lleva un tratamiento adecuado, los pacientes, incluso es ahí donde meto lo del estatus socioeconómico bajo, que los pacientes no saben qué es esto, y cuando ya llegan realmente al reumatólogo años después, ya llegan con deformidad en pies, deformidad en manos, deformidad en codos, y esto pues ya propiamente no se trata solamente tomando medicamento, esto ya se trata directamente con pues propiamente cirugía. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta para darles, como les venía mencionando, un tratamiento oportuno a los pacientes que llegan, o cuando menos para tener una idea de qué es lo que puede llegar a tener el paciente. Entonces, ya les dije mencionando un poquito de cómo van a llegar los pacientes con dolor. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que hay muchas enfermedades que pueden llegar a ser de diagnóstico diferencial, y más en lo que serían Morelos, que muchos de ustedes, doctores, son de allá. Como por ejemplo lo que sería el dengue y la chikungunya. Eso en este caso puede llegar a generar artralgias. Estas artralgias pueden llegar a pacientes con este dolor, con astenia, dinamia y con este tipo de artralgias, pero aquí el punto importante para nosotros tomar en cuenta es la duración de los síntomas. De hecho, parte de esto entra como un criterio diagnóstico posterior que iremos viendo de acuerdo a los criterios de EULAR-ACR, precisamente de la duración de los síntomas. Aproximadamente se considera que para nosotros tomar en cuenta o empezar a pensar que realmente puede llegar a ser sin serología, más que con pura clínica, es un dolor articular o por artrálgico, específicamente de mayor a 6 semanas. ¿En qué lugares? Como pueden observar, ahí tenemos un mapa topográfico del cuerpo humano, en el cual usualmente se puede llegar a encontrar en 3 localizaciones más comúnmente.
en la articulación glenohumeral, en lo que serían los codos y en las manos. Usualmente también se puede llegar a encontrar en las rodillas, pero esto es importante para nosotros saber. Ahora, en las manos, ¿por qué hay que tomar manos? Recordando que tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, tanto proximales como distales. Usualmente las que siempre se van a encontrar comúnmente en el artritis reumatoide son las metacarpofalángicas proximales, y las distales no. No digo que no pueda existir, pero al final del día es mucho más comúnmente en el artritis reumatoide, y eso nos puede funcionar incluso para un punto de diagnóstico diferencial con otra enfermedad reumatológica, como lo que sería la osteoartritis. Entonces, vean o dense cuenta cómo el hacer una clínica de manera adecuada puede llegar a ser fundamental para nosotros darnos una idea de que existe realmente o no la posibilidad de tener artritis reumatoide en un paciente. Y eso es muy importante, creo que ya se los he mencionado bastante, pero al final del día es algo que un día. Entonces, ahora, no solamente van a encontrar la astenia, la dinamia, vamos a encontrar otro tipo de clínica ya más progresivamente cuando no existe un tratamiento adecuado. Observen, yo les venía mencionando que puede llegar a existir clínica que no sea específicamente articular, y de hecho es lo que quiero que ustedes se queden. La artritis reumatoide no es una enfermedad nada más ósea, no es una enfermedad nada más articular, es una enfermedad sistémica, y ahorita veremos posteriormente sus complicaciones, pero las imágenes que están viendo en pantalla nos van a una desarrollo de la enfermedad de artritis reumatoide de manera más crónica y que nos lleve un adecuado tratamiento. ¿Qué vamos a encontrar aparte de lo que ya les mencioné de las artralgias por artralgias de más de 6 semanas? Vamos a encontrar ya pacientes con años incluso de que no lleva un tratamiento adecuado. Podemos encontrar el famoso signo de desviación cubital, que es el que tenemos el primero de la izquierda, o incluso específicamente la deformidad enojal, que es la primera que tenemos arriba. Ahora, algo muy clásico y muy común que se llega a encontrar son ciertas manifestaciones óseas que se llegan a encontrar específicamente en el codo, que se pueden llegar a encontrar incluso en las manos, como son la mano que pueden observar en el abajo del lado derecho, que se le llaman nódulos reumatoideos. Esto es muy comúnmente en la enfermedad de artritis reumatoide, y que se puede llegar a manifestar bastante en los pacientes. De nódulos, porque existen varios tipos de nódulos, nódulos de Heberden, nódulos de Borchardt, que nos habla también de otro tipo de enfermedades, como ya les venía mencionando, la osteoartritis. Entonces, para más o menos también dar como un resumen de la clínica, aquí la podemos observar. En la imagen A tenemos lo que sería precisamente lo más importante o lo que vamos a ver en el día a día, en este caso en reumatología, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, que en este caso va a ser la inflamación, caracterizada precisamente por tener articulaciones que se le ponen grandes, rojas, calientes, llámese como les decía, principalmente en lo que serían las articulaciones metacarpofalángicas proximales, se pueden encontrar en las glenohumerales y en las rodillas principalmente. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar más comúnmente. Ahora, si nosotros tomáramos otro tipo de estudios para basarnos y para querer también dar un diagnóstico, aunque este diagnóstico es puramente incluso clínico, podemos encontrar otras manifestaciones que también pueden llegar a ser crónicas, como lo que sería la imagen B, en este caso la radiografía lateral que tenemos, la subluxación atlaxoidea, que puede llegarse a manifestar también muy comúnmente, en este caso cuando ya es crónico y de una manera diferente. Y como les venía diciendo, cuando una paciente no tiene ni idea de lo que se le está tratando o nunca lleva un tratamiento adecuado, puede llegar en bastantes condiciones deplorables, como podemos observar en la imagen C, que son ya grados severos de destrucción articular, en este caso en los tobillos. Entonces, démonos cuenta que sí tiene un aspecto fundamental, porque como les venía mencionando desde el principio, los pacientes no se van a morir de esto. Sin embargo, la calidad de vida que van a tener los pacientes, pues sí va a ser muy mala, y esto es bastante importante precisamente para poderle dar un tratamiento óptimo para el paciente. En las demás imágenes que también tenemos radiografías de mano, en las de articulación metacarpofalángicas, lo importante es tomar en cuenta precisamente que vamos a tener esclerosis y artrosis. Y junto con la imagen G, que en este caso es una resonancia magnética, también podemos encontrar incluso esta destrucción del cartílago sinovial o de precisamente este panus a otros niveles, tanto en este caso podemos encontrarlo a nivel cervical. En la imagen H tenemos otra pequeña imagen de lo que sería los famosos nódulos reumatoideos que les digo que son característicos. Vean los que son chiquitos, vean los que
Tienen un borde limitado y cuando al momento que hacemos la palpación van a sentir o van a percibirlo como lo que sería un huesito chiquito en este caso, ¿no? Porque también se pueden simular o pueden llegar a parecerse con otro tipo de quistes como quistes sinovial y esto pues no todos los médicos lo saben de inicio. Entonces esto es poco a poco con la clínica, es poco a poco con, con la práctica de irse dando cuenta cómo se van dando cuenta de esto, pero como les venía mencionando, lo más importante es ver precisamente el tipo de inflamación que lleva el paciente y precisamente el hacer un conteo articular adecuado para poder saber, en este caso ya posteriormente, si el paciente exactamente podría tener o no artritis reumatoide. Ahora, eh, yo les decía que precisamente no es una enfermedad exclusivamente articular o exclusivamente ósea. Encontramos otro tipo de manifestaciones que son extraarticulares y aquí tenemos varios ejemplos. En este caso, como ya les hablé de los nódulos reumatoideos que se pueden llegar a encontrar en los codos y en las manos, pero otros muy importantes que me gustaría como resaltar, como lo que sería el síndrome de Kaplan, que son precisamente por acumulación de estos nódulos, pero a nivel pulmonar. Entonces, eso es muy importante porque nos va a generar neumoconiosis. Y síndrome de Felty, por ejemplo, que nos va a hablar precisamente de que vamos a tener una alteración mayor, más importante, aunque es un síndrome que pues, no se va a encontrar tan comúnmente, que es un poquito raro, pero es para que se den cuenta que tiene una clínica sistémica que nos va a generar neutropenia, esplenomegalia y precisamente manifestaciones de artritis reumatoide. Entonces, dense cuenta que sí hay varias manifestaciones que se van a poder llegar a manifestar, pero obviamente ni encerrarnos por un punto de decir solamente es la articulación y evidentemente tomar en cuenta que existen otro tipo de manifestaciones para el momento de nosotros hacer el diagnóstico del paciente, pues obviamente explorar también estos aparatos y sistemas y darnos cuenta de qué tan grave pues realmente puede llegar a estar el paciente. Entonces, esto es muy importante para precisamente llevar un conteo y un seguimiento para el paciente para ver cómo está. Finalmente, vamos a ver la evolución de la enfermedad. Básicamente, como pueden observar en la imagen, pues vamos a ir viendo un deterioro de acuerdo a la evolución del paciente, de acuerdo, evidentemente, si se lleva o no un tratamiento adecuado. Veamos que al principio, pues al final del día, esos factores de riesgo sí llegan a ser bastante importantes, como ya se los venía mencionando desde un principio, pero cuando ya tenemos las etapas más avanzadas o cuando tenemos etapas más evolucionadas de esta enfermedad es cuando vamos a empezar a tener estas manifestaciones articulares más comúnmente. Entonces, aquí creo que es un pequeño resumen de todo lo que he venido diciendo hasta ahorita, en tanto a como de toda la fisiopatología, como los factores de riesgo, y precisamente lo más importante, precisamente las manifestaciones clínicas y cómo vamos a encontrar a un paciente bajo estas características anatómicas. Y precisamente bajo esta enfermedad, aquí es igualmente para aquellos que no les quedó muy claro o que se les hizo un poco complicado lo que acabo de decir, aquí hay otro esquema, otro ejemplo mucho más digerible para aquellos que no lo puedan entender tan fácil. Precisamente tendremos factores genéticos, factores medioambientales, incluso el sexo, y precisamente estos factores desencadenan una respuesta autoinmune, precisamente por una pérdida de la tolerancia inmunológica, generándonos una clínica, dependiendo de los estadios, en este caso, conforme va avanzando la enfermedad y no se lleva un tratamiento adecuado, nos va a generar precisamente la famosa artritis y generándonos posteriormente de una artritis indiferenciada, sin realmente llevar un diagnóstico claro o bajo una clasificación. Precisamente ya posteriormente cuando es diagnosticada generar nosotros, bueno, en este caso diagnosticar, perdón, la artritis reumatoide. Esa es una diapositiva bastante clara. Y como ya veníamos hablando precisamente de los criterios diagnósticos, muchos médicos, al momento de, como yo les venía mencionando, que dentro de la fisiopatología se crean los autoanticuerpos, los anticuerpos antipéptidos psíquicos y turinado, también se libera otro complejo, que en este caso es el factor reumatoide. Usualmente los médicos generales o los médicos de primer contacto llegan a ver el factor reumatoide positivo y nos hablan de, no, pues ¿sabes qué? Pues el paciente si lo tiene positivo ya es automáticamente artritis reumatoide. Y ese es el punto de quiebre para nosotros decir, ¿sabes qué? Pues lo quieren mandar con ya reumatólogo directamente. Cosa que, pues, la realidad de las veces, muchas de esas veces no es así.
El factor reumatoide puede estar positivo por varias razones, incluso hasta de hecho se ha encontrado que por casos de, por ejemplo, lupus o que es otra enfermedad reumatológica o sífilis puede elevar incluso el factor reumatoide. Incluso hasta el 10 a 15% de la población puede tener el factor reumatoide elevado sin que realmente pues tenga artritis reumatoide. Entonces, realmente no tiene una buena especificidad para nosotros decir que tiene artritis reumatoide basándonos solamente en el factor reumatoide. Para esto hay que basarnos precisamente en los anticuerpos antipéptidos y citrullinado, ya que estos tienen una especificidad hasta el 98% y que sí nos hablan específicamente de que ya va a ser positiva bueno, tenemos positivos estos anticuerpos, nos va a hablar precisamente que sí está la enfermedad presente en el paciente. Como les venía mencionando, hay ciertos criterios de seronegatividad, sí hay posibilidades de que el paciente no pueda llegar a desencadenarlos, y existen otros anticuerpos que muy rara vez, hasta más o menos de 1 de cada 10 pacientes, pueden llegar a desencadenarnos, como lo que serían los anticuerpos antinucleares o anti-DNA, pero eso es mucho más raro, es mucho más común que los anticuerpos antipéptido estén presentes, y de hecho, estos otros anticuerpos, como los antinucleares, están más presentes en otro tipo de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo sepan, lo tomen y lo guarden dentro de su cuaderno, para precisamente que no porque tenga un factor de reumatoide positivo, pues precisamente pues ya tiene artritis reumatoide. Ahora, basándonos ahora sin criterios, criterios en el ACR regular, en este caso que se están tomando en cuenta para un diagnóstico de artritis reumatoide, vamos a basarnos específicamente en 4 rubros. ¿Cuáles son esos 4 rubros? Y si ustedes se dan cuenta, ya les he ido hablando poco a poco cada uno de estos rubros. El primero son las articulaciones, tanto en este caso hacer un conteo adecuado, específicamente tomando en cuenta si son articulaciones grandes, si son pequeñas, metacarpofalángicas proximales, sin tomar las distales en cuenta, y ahí nos vamos dando cuenta poco a poco de hacer el conteo para tomar un puntaje específico. La serología, ya se los mencioné, de acuerdo a la fisiopatología ya sabemos cómo se desencadena el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos psíquicos y ruinado. Sin embargo, obviamente es muy importante nosotros tener este criterio como criterio diagnóstico, básicamente como criterio de entrada para poder dar un diagnóstico de artritis reumatoide. Y la duración de los síntomas, como el tercer rubro, como les había mencionado, más de 6 semanas. Asimismo, también como el contenido o el que exista algún reactante de fase aguda, como lo que sería la proteína C reactiva y la velocidad de cimentación globular. Estos criterios van a sumarse, y si aproximadamente suman igual o mayor a 6, se va a poder dar un previo diagnóstico o lo que sería a artritis reumatoide. Ahora, ya una vez diagnosticados a los pacientes con esos criterios, supongamos que ya es un paciente ya diagnosticado previamente, existen ciertos instrumentos de medición de actividad de la enfermedad reumática. En este caso, se están tomando 3, por ejemplo, el DAS28, el SEDAI y el SDAI. Estos instrumentos de medición de la actividad de la artritis reumatoide van a tener un puntaje específico para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Pues vamos a encontrar un paciente que se encuentra a lo mejor con un estadio de la enfermedad que esté activo, vaya, por decirlo de una manera, y como les dije desde un principio, lo importante aquí es que el paciente más bien, perdón, que el paciente entre en remisión. Esto es lo importante. Posteriormente, para esto, el puntaje del DAS28 va a ser aproximadamente menor a 2.6. El SEDAI, para que entre directamente en remisión, va a ser de menos de 2.6, menos de 2.8, perdón, y el SDAI va a ser aproximadamente de menos 3.3. Entonces, estos criterios, estos instrumentos de medición va a ser característico para nosotros poder decir que el paciente en qué estadio se encuentra y ver si realmente está funcionando el tratamiento. Y de no ser el correcto, pues evidentemente cambiarlo para precisamente buscar que el paciente entre en un estadio de remisión. Ahora, como tratamiento no farmacológico, como les venía diciendo, es evitar, todos los factores no modificables hacia el paciente, y es evitar precisamente que este paciente se exponga a estas situaciones. Entonces, si un paciente, como ya les venía diciendo, si el fumar es un factor de riesgo, pues hay que decirle al paciente que no fume, que no se exponga a la biomasa, que no se exponga precisamente a cocinar con leña. Todas estas situaciones para como un tratamiento que le beneficie precisamente desde la base, precisamente para evitar que se potencie la enfermedad o se active en caso de que esté en remisión. Otro tratamiento específico, como ya les venía mencionando, es cuando ya existe algún tipo de artrosis, que existe un tipo de desgaste, o que realmente esté
pues ya bastante activa la enfermedad y que ya lleve algún proceso incluso quirúrgico que se haya referido a trauma, por ejemplo, para poder operar algún tipo de artrosis, pues es la rehabilitación. No hay mejor terapia, en este caso, que pueda tener el paciente que la propia rehabilitación. Y como les venía diciendo, existen diferentes también tipos de factores de riesgo modificables que también pueden ser desencadenantes, como son las infecciones. Por lo tanto, la higiene bucal oral y también la vacunación pueden ser de gran ayuda precisamente para que los pacientes pues no generen, o en este caso no se desencadenen tanto a una recidiva, o que igualmente pues sea factor de riesgo para precisamente poder desencadenar esta enfermedad. Ahora, como les venía diciendo, existe tratamiento no farmacológico y ahí les puse un ejemplo bastante claro, es evitar terapias alternativas. Muchos de los pacientes llegan con suplementos a consulta a decir, ¿saben qué? Pues que estoy tomando las famosas pastillas de ajo, que son las que tienen en pantalla. ¿Por qué? Porque se la recetó el vecino, la prima, la amiga, o sea, se la recetaron ellos mismos y dicen, ¿sabes qué? Ese es el tratamiento adecuado para esto. ¿Qué creen? Si funciona, si les funciona porque les quita el dolor. Sin embargo, esto no quiere decir que les va a quitar la enfermedad. Al contrario, solo les quita el dolor, pero la enfermedad sigue progresando y posteriormente pues vamos a generar algún tipo de lesión mayor en los huesos, en las articulaciones, que va a generar artrosis. Y esto, hablando del caso a nivel óseo. Pero este tipo de suplementos, este tipo de pastillas que están asociadas precisamente a quitar el dolor, pues, ¿por qué creen que quite el dolor? Porque están impregnadas con algún tipo de esteroide, y específicamente se ha encontrado que están impregnadas de dexametasona, y esto a largo plazo pues nos va a generar un Cushing exógeno tomado por medicamentos de una u otra manera. Y como si recuerdan bien, les venía diciendo que también existe algún tipo de cambio o de alteración a nivel metabólico, como la diabetes mellitus. Y los esteroides precisamente nos generan alza o una alteración en el nivel de la glucosa, y eso evidentemente pues nos puede ser predisposición precisamente para generarnos esta alteración de los carbohidratos. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo desde la terapia alternativa o desde el médico de primer contacto que manda igualmente inyecciones de dexametasona o otro tipo de remedio como el Ardosons u otro tipo de medicamentos que solamente están inyectados de esteroide, entonces pues van a hacerle más daño al paciente de lo que realmente pues van a beneficiarle. Y esto es muy triste porque al final el paciente llega a la reumatología esperando que le quitemos toda su enfermedad, y como ya les dije, es una enfermedad crónica que va a tener toda su vida y no se le va a quitar. Y desafortunadamente el paciente piensa que se lo vamos a quitar así, y la realidad de las cosas es que no es así. Y esto es algo, como digo, que va a tener toda su vida. En reumatología vamos a llevar un tratamiento farmacológico sí guiado por lo principal, que es quitarle el dolor al paciente. ¿En qué nos vamos a basar? Quitar el dolor al paciente específicamente en darle antiinflamatorios no esteroideos, acuérdense, no esteroideos, específicamente como cuáles, como el naproxeno o el celecoxib. El naproxeno en dosis aproximadamente de 1100 miligramos al día, y el celecoxib aproximadamente de 200 a 400 miligramos al día. Esto va a depender de la presentación y de lo que se tome el paciente. Sin embargo, es aproximadamente los que se utilizan de primera mano para darle al paciente. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que no es solo un tratamiento de darle el antiinflamatorio no esteroideo y ya. O sea, no. Es realmente darle un tratamiento multidisciplinario para demostrarle al paciente que no solamente son los huesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente ya presenta artrosis o ya presenta una limitación para el movimiento en alguna extremidad o en alguna articulación, pues se tiene que referir precisamente pues a la traumatología para ver si existe alguna opción terapéutica para precisamente pues quitarle esta situación. Si ya tiene alguna alteración tanto de dislipidemia, tanto en este caso, de alteración de los carbohidratos, de glicemia o diabetes, pues se puede referir a endocrinología precisamente para poder dar un contexto de un seguimiento precisamente y un control en caso de que ya incluso el paciente sea diabético o que tenga alteración en su colesterol o sus triglicéridos. Por otro lado, si el paciente incluso puede llegar a generar un poco de depresión o puede generar un poco de dolor, y en este caso que pueda llegar a asociarse precisamente a toda esta limitación del movimiento, nos podemos apoyar de psiquiatría para precisamente nosotros llevar un mejor control del seguimiento del paciente, porque muchas veces la salud mental es la que afecta bastante a los pacientes para que no lleven un buen seguimiento de su tratamiento. Entonces, es multidisciplinario. Y ahorita me van a decir,
me estoy poniendo de glucocorticoides y me está diciendo que no le dé glucocorticoides. Sí es importante darle corticoides precisamente por esta disminución de lo que sería la inflamación, pero el objetivo principal de este tratamiento es darle a dosis bajas e irlo quitando poco a poco el medicamento hasta ser el único de todos los medicamentos dentro de la artritis reumatoide en la cual se quite propiamente de estárselo tomando el paciente. Pero el pilar o el tratamiento específico junto con los AINES y en este caso el glucocorticoide que va a utilizarse, que es la prednisona a dosis bajas, va a ser los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad o específicamente fármacos inmunosupresores como lo que sería el metrotexato, la leflunomida o la sulfasalacina. El metrotexato es lo que más puede abundar en el sector de salud, que es lo que más se encuentra, y aproximadamente se empieza a tener dosis máximas, semanales, aproximadamente de 15 miligramos aproximadamente por semana. Existen otro tipo de fármacos con mejores resultados o que tienen mejor evidencia científica que pueden ayudar para disminuir el deterioro progresivo de la artrosis, como lo que serían algún tipo de biológicos que atacan directamente a estas células proinflamatorias, como los antifactores de necrosis tumoral, como el infliximab o el certolizumab, o inhibidores de linfocitos T, como el abatacept, o de interleucina 1, como el anakinra, pero esos van a depender mucho más que nada del precio del medicamento, de que exista realmente aquí en México, de que el paciente lo pueda comprar y pues realmente que pues también les guste que ser picados, porque estos medicamentos van de manera parenteral y IV, y esta es una de las razones por las cuales muchos pacientes no lo prefieren y prefieren otro tipo de medicamentos como lo que serían los inhibidores de diana específica o los JAK-STAT, como lo que serían el baricitinib. Entonces, que ese es tomado con pastillas. Entonces, va a depender, como lo digo, de cada paciente, va a depender de cada paciente, va a depender de la economía del paciente, de si estamos en el sector salud, sector privado, va a depender de cada paciente para esta situación. Y a manera de esquematizarlo de manera fácil y digerible de entender, recordando el diagrama anterior, este diagrama o este esquema nos va a hablar específicamente de un tratamiento que va a ser como individualizado, porque lo único que vamos a tener que tomar en cuenta para cualquier paciente es que nos basemos en 3 medicamentos fundamentales. Como les había mencionado, son los AINES, glucocorticoides y específicamente también el inmunosupresor o el FARM, en este caso el metotrexato. También nos apoyamos a veces de un cuarto del ácido fólico. Esto debido a que el metotrexato funciona o tiene una acción específicamente en la enzima dihidrofolato reductasa, y esto va a afectar directamente en la función como un antimetabolito y esto va a inhibir la proliferación del ácido fólico. Por lo tanto, cuando analizamos los estudios de laboratorio del paciente, vamos a encontrar que el paciente se encuentra anémico. Entonces, esto puede ser uno de los motivos por los cuales se puede llegar a encontrar. La anemia que más comúnmente se encuentra es normo-normo, y eso es lo más común que se puede llegar a encontrar. Razón por la cual lo puse en esta diapositiva, en este diagrama, y como pues básicamente va a ser dependiendo de cada paciente, va a ser dependiendo de cómo evoluciona el paciente, de si realmente sí responda de manera positiva para este tratamiento, como les había mencionado, de inmunosupresor específico. Y en caso de que no exista ineficiencia, pues puede jugarse, puede variarse de diferentes tipos de medicamento. Esto, como les había mencionado, dependiendo de la situación, del sector de salud en el cual nos encontremos, de la economía del paciente y pues de la disponibilidad precisamente en el mercado de esos medicamentos, porque no todos se encuentran en México y algunos son muy caros. Entonces, esto va a depender propiamente del paciente, pero de una u otra manera, la base, como les había mencionado, son los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides y el inmunosupresor, en farm en este caso, que se va a basar específico, junto con el ácido fólico. Entonces, eso es lo importante para poderle dar tratamiento a todos estos pacientes que pueden llegar a desarrollar la artritis reumatoide. Y evidentemente, para nosotros tener un buen pronóstico, pues tenemos que tener un buen seguimiento o apego al tratamiento. Si el paciente no lleva un buen seguimiento o un buen apego al tratamiento, pues no va a ser tan favorable el cómo se desarrolla o cómo evoluciona la enfermedad. Esa es la realidad del problema. Entonces, se puede considerar que es un pronóstico bueno para la vida, pero reservado para la función, dependiendo evidentemente del tratamiento y del seguimiento que lleve el paciente. Y
obviamente, como les venía diciendo, pues los pacientes esperan que a la primera consulta, ya con el primer medicamento, pues ya vemos un cambio. Realmente no es así. Tenemos que esperarnos aproximadamente de 4 a 6 meses para nosotros ver un cambio realmente con el tratamiento que se le da. Y si no, pues jugar, como les había mencionado, en cambiar un inmunosupresor, cambiar el otro, digamos, el otro, un biológico, cambiar el medicamento para ver cuál le funciona más al paciente, porque recordemos que es un tratamiento multidisciplinario e individualizado en cada paciente. Evidentemente, si el paciente nunca va con el reumatólogo y siempre toma puro esteroide, pues vamos a tener factores de riesgo bastante importantes en este paciente, pues para que genere una mala calidad de vida y evidentemente una artrosis a nivel sistémico muy importante que nos genera precisamente un deterioro en la calidad de vida y pues principalmente, pues eso es lo que precisamente afecta en la vida laboral, en este caso incluso a algunos que siguen trabajando, y para los que no, pues de todos modos a nadie le gustaría tener una mala calidad de vida. Esto va a ser representado de manera clínicamente, de acuerdo a las articulaciones que estén dañando, pero pues lo importante o lo que quiero que ustedes se queden aquí con todo esto es que el paciente tiene que llevar un seguimiento, un buen apego hacia todos los medicamentos que se le trate de dar el reumatólogo y obviamente pues llevar un control multidisciplinario de todo lo que sería tanto sus controles de valores de dislipidémicos, o sea, su colesterol, sus triglicéridos, de su glucemia o de su glucosa, en pocas palabras, y no exponerse a estos factores de riesgo y evidentemente pues llevar un apego bueno a su tratamiento. Entonces, eso es parte del tratamiento y evidentemente es lo que va a afectar directo o indirectamente a lo que sería su evolución. Y eso pues sería todo por mi parte. Me gustaría agradecerle a la Universidad del Valle de Cuernavaca, a la UNIVAC, y al Comité Oficial de Estudiantes de Medicina de la UNIVAC, precisamente por su invitación para esta ponencia. También a mis tutores, con mis colegas y a todos los doctores implicados con mi desarrollo y con mi precisamente seguimiento de toda mi carrera y evidentemente mi formación como médico. Y a todas aquellas personas, familiares, amigos que también han estado pues aquí para mí. Y pues nada, ahora sí que muchísimas gracias. Espero que tenga muy bonita noche y estoy esperando las preguntas. Ok, iniciemos con el área de preguntas. ¿Alguien quiere participar? Mm, Ok, aquí tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta es de Liliana y dice, ¿en el hombre la edad de aparición de la artritis reumatoide es diferente a la mujer? Eh, Ok, tenemos un pequeño problema con la conexión del doctor. Lo sacó de la llamada. Esperemos un ratito para que ya regresó. Sí, fue mi internet, una disculpa. Sí, no se preocupen. Bueno, ¿Me, le me repito puede la repetir? pregunta. Ajá. Claro. Oye, dice, en el hombre, la edad de aparición de la artritis reumatoide es diferente a la mujer. Pues la realidad de las cosas es que la aparición de la artritis reumatoide puede llegar a encontrarse en diferentes tipos de edad. Usualmente, como ya les había mencionado, es más comúnmente en mujeres y aproximadamente entre el sector de la población entre 40 y 60 años. ¿Qué ocurre? Puede llegarse a encontrar más comúnmente en hombres, más difícilmente, como ya les había mencionado. Sin embargo, se puede llegar a encontrar más en niños, en este caso en edades pediátricas, y a esto se le conoce como artritis idiopática juvenil. Y también se puede llegar a encontrar también en adultos, pero es un poquito más hacia lo que sería pues el sector más allá de 60. Entonces, es más comúnmente en menores. Ok, la siguiente pregunta es, eh, si el cigarro electrónico, lo que se conoce como vapeo, conlleva el mismo riesgo que el cigarro normal. Pues de cierta manera tiene afección como tal por la nicotina, tengo entendido el vapeo como tal.
Y sí, de cierta manera también sí tiene, no se han hecho estudios como tal por el vapeo, sin embargo, por la etiología y la fisiopatología que genera todo esto, sí tiene que tener alguna implicación y más por lo que sería esto. Pero, o sea, realmente ha habido pocos estudios referentes al vapeo, pero por la información clínica que se tiene, sí, sí afecta. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre artritis reumatoide y otros tipos de artritis como la osteoartritis? Ok, bueno, todas en este caso van a ser enfermedades reumatológicas. De hecho, pues podría hasta dar una clase específicamente de puro osteoartritis. Aquí lo principal es tomar en cuenta primeramente la clínica y precisamente la fisiopatología. La osteoartritis, para que en pocas palabras lo entendamos, es una enfermedad reumatológica, una afección en las articulaciones que todo mundo va a tener por la edad. Es básicamente un desgaste en las articulaciones que todo mundo va a llegar a desencadenar en un futuro por la edad, y eso es algo que se puede encontrar en la mayoría de los adultos mayores. Razón por la cual, pues como podemos observar, al ser un desgaste articular conforme pasa el tiempo, no estamos hablando de una respuesta inmunitaria o autoinmunitaria. Entonces, esa es la gran diferencia en que pues no se podría considerar pues, realmente una enfermedad autoinmune. Sí se puede considerar una enfermedad reumatológica, pero no una enfermedad autoinmune. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones potenciales de la artritis? Pues hay muchas, o sea, creo que como la había mencionado, la realidad de las cosas que lo importante es que quiero que se queden es que no es una enfermedad exclusivamente articular, es una enfermedad que también manifiesta en manifestaciones extraarticulares. En correlación con, dependiendo de cómo vamos a hablarlo así del aparato sistema, podemos encontrar una u otra, vaya a decirle, manifestación o complicación. Si en este caso, por ejemplo, estamos ahorita asociándolo a los huesos o las articulaciones, lo más importante precisamente va a ser la pérdida del movimiento y todo este desgaste articular y la artrosis. Entonces, esta manifestación articular va a ser el hecho de que tengamos este desgaste y precisamente la pérdida de la función. Pero dependiendo del sistema, por ejemplo, evidentemente, si tenemos una complicación, la neumoconiosis, por ejemplo, pues va a ser una afección pulmonar. Y eso es una complicación específicamente pulmonar. O síndrome de Felt igualmente, que es una complicación muy rara de la artritis reumatoide, pues también vamos a tener esta afección directamente a este nivel. Entonces, dependiendo de esto, pero más comúnmente, pues precisamente va a ser el desgaste articular. Ok, le voy a ceder la palabra a Gabriela Gutiérrez, que tiene una pregunta. Adelante, Gabriela, por favor. Mm, no sé si la voy a hacer. Creo que no. Bueno, aquí en el mismo chat, dice, ¿cuál es el error más común en el primer nivel de atención con relación al diagnóstico oportuno o manejo de un paciente con artritis reumatoide? Pues un, creo yo que es el hecho de que no realizamos una buena clínica. Y me incluyo porque todos empezamos por ahí. En la realidad de las cosas es que no todos nacemos sabiendo todo y tenemos que emprender de algún lado. Entonces, desde la clínica y el hecho de que el médico no se actualice o no, que no investigue o que no profundice más en el padecimiento actual del paciente, puede ser un punto pues bastante importante de ahí de base para el desconocimiento y la ignorancia precisamente de una enfermedad. Ahora, posteriormente a esto, pues el otro problema muy importante, pues es el hecho de que ya una vez teniendo un poco de conocimiento, pues pensamos que en la reumatología solo existe la artritis reumatoide y como ahorita anteriormente lo mencioné, pues existen otro tipo de enfermedades reumatológicas, la osteoartritis, y si solamente nos basamos en un criterio diagnóstico, perdón, un biomarcador específico como el factor reumatoide, pues ese es el problema de que hay muchos pacientes que son diagnosticados mal con artritis reumatoide y pues evidentemente hay la ignorancia o en este caso el poco conocimiento que puede llegar a tener cualquier médico, el que sea, pues también nos hace dosificar ciertos medicamentos que lejos de ayudar al paciente lo va a perjudicar más. Ok, como última pregunta ¿usted considera que sería buena idea la investigación de metabolitos secundarios en plantas medicinales para una para un posible tratamiento de la artritis secundaria? Pues sí, o sea, toda investigación, mientras sea basada, vaya, con un método científico y que realmente demuestre algo positivo hacia el ser humano, va a ser bastante fundamental para el paciente. Aquí la cosa es saber exactamente cuál es. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, hay ciertos tipos, como les mencioné, hay ciertos tipos de suplementos alimenticios, cierto tipo de metabolitos que se pueden llegar a creer que son la gran innovación para el tratamiento, por ejemplo, del artritis reumatoide, y lejos de esto, pues solamente engañan a los pacientes, como ahorita les puse el ejemplo de la jorrey, o precisamente el artriajo, o la cola de tiburón y todo esto, porque son, se supone, metabolitos que COFEPRIS permite, que se supone que COFEPRIS permite mandar para poder dar como un suplemento. Ahora, si estamos hablando de un tratamiento natural para precisamente, pues hay algunos estudios que precisamente, por ejemplo, la cúrcuma, pues puede generar disminución de la inflamación. Y aquí el problema es ver cómo realmente puede ayudar vaya, ¿cómo decirlo así? El implementarlo dentro de la terapia, tanto a lo mejor en la dieta, para poder generar esto. Y esto sí sería un buen punto para poder a lo mejor investigar esa situación. Pero pues todo lo que sea así como beneficio en este aspecto, yo considero que sí podría ser un punto importante. Ok, perfecto. Le agradezco por contestar las preguntas y le cedo la palabra al presidente del comité, que es Jorge Ángel. Adelante. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Doctor, le agradezco en verdad su apoyo con esta ponencia. Digo, para que todos estén enterados, el doctor nos va a estar apoyando con otras ponencias igual relacionadas a reumatología. Y creo que es importante que cada uno de nosotros, seamos de la universidad que seamos, seamos del país que seamos, estemos enterados de ese tipo de enfermedades, ya que a pesar de que no sean tan comunes, de cierta forma es importante tenerlas en cuenta día a día, porque realmente el diagnosticarlas, el tratarlas, el tenerlas en cada consultorio de un centro de salud desde lo más básico, hay veces que ni siquiera se puede contemplar de manera adecuada la enfermedad. Nuevamente, le agradezco, doctor, por la ponencia del día de hoy. Fue una ponencia realmente gratificante. Agradezco en este caso también a la doctora Guadalupe Ángeles Chimal, la directora de vinculación interescolar por parte de la Universidad de Valle de Cuernavaca, la cual nos brinda también la oportunidad de poder realizar ese tipo de actividades, al igual que el director de medicina, el doctor Marco Pedro Romero Flores, y el rector Jorge Arizmendi García. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia el día de hoy, y antes de concluir esta sesión me gustaría invitarlos para la siguiente ponencia, que sería el día 22 de octubre, que será acerca de esteroides tópicos, realizado por la dermatóloga, la doctora Espinal, que justamente es una ponencia realmente muy importante también. Pero nuevamente recalcándolo, y los invito nuevamente a que nos sigan en las redes sociales para que no se pierdan las siguientes ponencias. Estos son los tipos de ponencias que queremos para todos ustedes, los alumnos de UNIVAC, los alumnos de ULA, los alumnos de UAM. Lo importante es unificar, lo importante es generar un cambio para mejorar la educación en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Y como lo saben, el doctor es de la Universidad Latinoamericana, y creo que el hecho de que haya una unificación, en este caso en la creación y en el mejoramiento de la información que es repartida para todos los alumnos de cualquier universidad, es importantísimo poder generar un cambio todos juntos. Así que nuevamente les invito a que se registren a las ponencias que tendremos los siguientes días. Los invito igual que estén al pendiente, que sigan al doctor Velasco en sus redes sociales. También como les dijo, vamos a tener otros temas, en este caso de lupus, de gota y otros temas más relacionados con reumatología, porque como les digo, es un tema muy importante. Y nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, y que tengan muy buena noche a todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, damos por terminada la sesión del día de hoy y muchas gracias por su participación. Les deseo bonita noche a todos.